Un abrazo para todos. Hoy es jueves. El jueves, en la semana del Señor Jesús antes de la cruz, está en el Evangelio de Juan, capítulo 13 al 16. Voy a tomar el capítulo 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús, autoridad. El Señor Jesús, sabiduría. El Señor Jesús, amor. El Hijo enviado por el Padre para reflejar al Padre. Aquí el Hijo, con toda la autoridad que tiene, está lavando los pies de los discípulos y les está diciendo: ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque nadie tiene más autoridad que el otro, porque la autoridad proviene de Dios. El lavarse los pies los unos a los otros, estaremos siendo reconocidos por el mundo como creyentes, porque estaremos dando testimonio del amor y la humildad. El Maestro Jesús, el creador de los cielos y la tierra, el Salvador, lavó los pies de sus discípulos en un gesto de humildad, pero también de señorío y autoridad en amor. Pues esa es la enseñanza. Nosotros, como creyentes, discípulos de Cristo, también debemos experimentar la humildad. Si hay humildad, hay verdadera autoridad a la manera de Dios. Y entonces podremos predicar un evangelio con sencillez y con confianza, porque estaremos siendo verdaderamente inspirados por el modelo perfecto que es la vida del Señor Jesús. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, versículo 16, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. No es mayor. No es mayor. Entre discípulos, ninguno es superior al otro, ninguno es más que el otro. Y si eso estuviera pasando entre discípulos, creyentes, familias, hogares, entre padres e hijos, si estamos llegando a un nivel en donde alguien es o cree que es superior al otro, no es el verdadero creyente según este texto de la Biblia. Si el que enseña la palabra piensa que es más que el discípulo que está recibiendo, tampoco está ejerciendo la autoridad a la manera de Dios, es decir, con humildad. Es importante entonces la humildad en las relaciones interpersonales como creyentes, la sencillez. Allí es donde está la autoridad. Recuerden esta expresión: la autoridad no se impone, la autoridad se expone. En ese mismo capítulo, en el versículo 34, el Señor Jesús les habla de un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Como yo os he amado, ámense ustedes también. Versículo 35. En esto conocerán todos, creyentes y no creyentes, que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Este texto todavía está en la palabra. Este texto todavía es vigente. Amarnos como creyentes los unos a los otros, sin enemistades, sin resentimientos, sin esos enojos que nos separan y nos alejan unos de otros. Parejas, esposos, hijos y padres, estamos llamados a este texto bíblico, interiorizarlo, saber qué es para nosotros este texto que dice: ámense los unos a los otros. Imagínense por un momento el padre sirviéndole al hijo, el hijo sirviendo al hijo menor, el padre sirviendo a la esposa, cuidando, velando, todo como dice la Escritura. El principio es este: hagamos lo que dice Dios en la palabra.
entendiendo que el otro no es inferior a mí. Yo no soy superior al otro. No importa si es el pastor de la iglesia, el presidente de la misión, la persona que cree que está en eminencia. Nunca una persona que dice ser creyente, que apoya su mensaje en la bendita palabra de Dios, puede experimentar superioridad, ni en el púlpito, ni en la casa, ni en ninguna parte. Si eso lo llevamos a experimentar, es tiempo de ir y hablar con el Señor y decir, Señor, no estoy cumpliendo tu mandato. Estoy creyendo que soy superior a los demás. ¿Qué va a hacer Dios? Va a salir a nuestro encuentro. Bien. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Versículo número 3. Dice el Señor Jesús, si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está anunciando su muerte y desde hace semanas atrás, es más, estaba proféticamente anunciado del Antiguo Testamento la muerte del Señor Jesús. Y aquí lo está haciendo vivencial, porque se le estaba diciendo a sus discípulos, esto es lo que va a pasar. Versículo 4. Ustedes saben que a donde yo voy, corrijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Él está afirmando, ustedes saben a dónde voy, y ustedes saben el camino. A renglón seguido, el discípulo del Señor, Tomás, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús responde, Jesús no le exhorta. Jesús le dice, pero ¿cómo no vas a ver? Jesús le dice, primero le dice, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis visto. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Cuando Él dice yo soy el camino, nos está hablando, recuerdo el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es el camino. El verbo es Jesús. El verbo, el creador de los cielos y la tierra, me está diciendo que Él es el camino. Su palabra, su vida es el camino. En pocas palabras, la vida del Señor Jesús me está transmitiendo mi forma de pensar. La palabra de Dios me está diciendo, tu forma de pensar debe ser conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra es el camino, Jesús es el camino. También hay otro camino, que es el camino de la cruz, que el Señor Jesús también siguió. Y nos hace un llamado a nosotros para seguir ese camino de la cruz. ¿Cuál es el camino de la cruz? El mismo que hemos venido hablando. ¿Por qué fue el Señor en la cruz? El Padre envió al Hijo por amor a nosotros. El Hijo va a la cruz por amor al Padre. Luego, el camino de la cruz es un camino de amor. Es un camino de reconciliación. Es un camino de perdón. Es un camino de reconocer, me equivoqué y poder decir, perdón, perdón. El camino del amor es ir a la Escritura. Y los pensamientos de Dios son un espejo. Y yo puedo verme reflejado allí en la palabra para ser exhortado, para ser consolado, para ser animado también en esa palabra. Y nosotros podemos salir de allí con un pensamiento a la manera de Dios a caminar el camino de Cristo, el camino del amor, el camino de la cruz. Pero también Jesús le dice a los discípulos, contestándole la pregunta a Tomás, yo soy la verdad. Esa es su esencia, la fidelidad. Jesús, fiel a su Padre, fiel a la ley, cumplió la ley, pero también fiel a nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nosotros, para que tuviéramos vida eterna a través del conocimiento de la verdad en Jesús. ¿Fiel a nosotros? Sí, fiel a nosotros. Él hubiera podido escoger otro camino,
o decir no. En una oportunidad dijo el Señor Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es de amor. Y yo estoy con ese amor, y yo también te amo, Padre, y yo amo a los discípulos, amo a este mundo donde tú me enviaste, Señor, y yo voy a ir. Así es que el Señor nos está dando ese testimonio de amor, primero al Padre, pero también amor a nosotros, y enseñándolos fidelidad, fidelidad a su bendita palabra. Por último dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué la vida? Nacimos separados de Dios, alejados de la santidad, alejados de la justicia. Nuestras decisiones fueron equivocadas, pero un día Él apareció y por fe le recibimos, por fe le creímos y esa fe nos llevó a esta vida que hoy tenemos, a la vida eterna, a esta vida que un día se va a ir, pero sabemos para dónde vamos. Él es el camino. Mi forma de pensar se ajusta a su palabra. Él es la verdad, la esencia de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesús y la fidelidad nuestra a su bendita palabra. Pero también Él es la vida. Así es que podemos caminar el camino del Señor, vivir a la manera de Dios y hablar a la manera de Dios. En el versículo siguiente, versículo 7, dice la Escritura, si me conocen, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Por qué? Porque estábamos viendo a Jesús. Acercarnos a la palabra es acercarnos a la verdad, es acercarnos al amor. Y en estos tiempos de recogimiento en el que nos encontramos, embelezarnos en la palabra es algo que tenemos que hacer todos los días. Y saliendo de este tiempo de recogimiento, porque vamos a salir de la mano de Dios, por supuesto, tenemos que salir con un pensamiento renovado, con una mente transformada por el poder del Espíritu Santo, sabiendo que lo que hicimos aquí en este tiempo de recogimiento lo vamos a reproducir. ¿Qué hicimos? Reunión de familia, compañerismo, comunión, reconciliación, exhortación en amor. Decidimos hacer cambios, fuimos confrontados unos a otros y otras cosas que seguramente usted también ha experimentado en su hogar. Así es que tenemos el camino abierto para cuando salgamos de aquí, por supuesto, imitar al Señor Jesús, seguirlo más bien. En el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, dice el Señor Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre, y Él os dará. Os dará. Ese os dará significa que Él va a conservar lo que nos ha dado. Lo que Él nos va a dar, que viene del Padre, nos lo va a llevar al corazón. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿De qué manera? Interiorizando. Yo debo aprender lo que me está diciendo el Señor. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Os dará. La palabra es para interiorizarla. ¿Qué es interiorizar la palabra? Es decir, esta palabra es para mí. Cuando yo digo eso, entendiendo lo que estoy diciendo, esta palabra es para mí, la estoy interiorizando. Y entonces puedo entender, el Padre me dio, me lo dio. Yo rogaré al Padre y os dará, me dio, ¿qué me dio? Otro consolador, el Espíritu Santo, el que afirma la palabra. Cuando yo digo, esta palabra es para mí, el Espíritu Santo está allí. Qué importante ir a la Escritura con tiempo, no con afanes. Yo sé que algunos leen en el carro, otros leen 5 minutos, pero yo quiero animarlos a escudriñar la palabra, a tener tiempos de reflexión. ¿En qué consiste? Interiorizar.
Interiorizar es estudiar, entender y decir, esta palabra es para mí. Luego voy a hacer cambios, voy a ajustar lo que estoy pensando o voy a ajustar lo que estoy haciendo también. Ese consolador va a estar con ustedes para siempre. Consolador, consuelo. Jesús estuvo al lado de ellos todo este tiempo. Él va a partir, pero les va a dejar otro consolador que los va a consolar y va a estar para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad se refiere a la verdadera enseñanza, no la que ellos tenían en ese tiempo de religiosidad y tradicionalismo, que fue donde llegaron los fariseos y los escribas y los saduceos. El Espíritu de verdad era algo nuevo, era algo diferente a lo que ellos estaban viviendo. Hoy nosotros estamos experimentando eso. Y debemos salir del tradicionalismo y la religiosidad si es que la hubiere, en la casa, en la iglesia, donde quiera que sea, en nuestras enseñanzas. Y debemos ser diligentes unos a otros, lavándonos los pies y diciendo, eso que predicaste, eso que enseñaste, es religiosidad. En amor llamar a la persona y decir, eso es tradicionalismo. Esa palabra que dijiste no se ajusta a la autoridad de Dios. Si nos amamos como discípulos de Cristo, tenemos que llamarnos los unos a los otros y lavarnos los pies. Exhortar en amor al que hay que exhortar. Acompañar al que hay que acompañar y consolar al que hay que consolar, pero entendiéndonos unos a otros en esa armonía que trae solamente el Espíritu Santo. Y dice, estará para siempre. El mundo no puede recibir esto porque la verdad de Dios, el hombre natural no la entiende. Eso es lo que dice aquí. No puede recibir la verdad de Dios porque no la ve ni le conoce. Pero ustedes, que son los discípulos, ustedes sí la pueden entender porque en este momento, dice el Señor Jesús, el Espíritu mora, está cerca, está con ustedes. Pero cuando yo me vaya, estará en ustedes. El Espíritu Santo está hoy en nosotros. Luego tenemos la capacidad de ir, exhortar, amar, consolar, cuidar a la iglesia del Señor, a nuestros hermanos, cuanto más a nuestra familia, con amor poder hacerlo. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí termina este texto. Este jueves es todavía más largo, pero Dios puso en mi corazón que hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Él sabe por qué. Yo necesitaba esta palabra. Seguramente la iglesia también la está necesitando, las familias. Nosotros salimos de este tiempo de recogimiento bajo la guianza del Espíritu Santo a lavarnos los pies unos a otros, porque es un mandamiento, el mandamiento del amor, para que otros sepan que verdaderamente los creyentes, al amarnos, estamos reflejando que sí hay un Dios en los cielos y que mañana ese Dios que está en los cielos, en la persona de Jesucristo, vendrá nuevamente. Un abrazo para todos. Hoy es jueves, mañana es viernes, confiando en Dios, mañana nos vemos también.